Dios le bendiga y le guarde como de costumbre aquí en su canal Criterio Pentecostal, siempre a la luz de la palabra de Dios con un contenido edificante, basado y fundamentado en la Biblia, la palabra de Dios. En este momento tenemos un tema muy común. Usted diría común, ¿cómo así? Bueno, pues el uso del nombre o de la sangre de Cristo, se está usando para muchas cosas y vamos a ver qué dice la palabra de Dios. ¿Para qué fue derramada la sangre de Cristo? ¿Cuál es el efecto? ¿Qué causa? ¿Cuál es el beneficio que tenemos en la sangre de Cristo? ¿Y para qué se está usando hoy en día? Porque a lo mejor se esté usando hasta para rituales profanos, para cosas indebidas, para lo cual no fue derramada la sangre de Cristo, o por lo menos la Biblia no lo dice, sino que dice explícitamente para qué fue derramada. Entonces, en el trayecto de este contenido, pues vamos a ver para qué fue derramada la sangre de Cristo. Gloria a Dios. Sin más, le pedimos que se suscriba, que comente, que le dé like y que lo comparta por sus estados, comparte el enlace por Facebook, en su estado de WhatsApp, por sus grupos, eh, en su estado, en su lista de difusión a sus seres queridos y así sucesivamente para que le llegue esta palabra y le llegue eh, este estudio que pueda, ¿verdad?, comprender para qué realmente es la sangre de Cristo y se le dé el uso adecuado. Cuando hablamos de la sangre de Cristo, no estamos hablando de una sangre física, sino la sangre que fue derramada aquella vez física, pero que hoy en sentido espiritual la podemos usar. Así es, que Dios le bendiga y le guarde. Y sin más preámbulo, vamos a ver nuestras redes. Aquí estamos de nuevo. Así que mis hermanos, les decía, ¿para qué se usa la sangre de Cristo? ¿Debe ser usada? ¿En qué se usa que no? Bueno, vamos a ver qué dice primeramente aquí Hebreos, eh, Hebreos capítulo 9, versículo 11. Gloria a Dios. Hebreos capítulo 9, versículo 11. Dice, pero está en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. Dice, pero estando atestado, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de bienes, de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos de hombre, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos, ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y la ceniza de la becerra rociada a los inmundos santificaba para la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestra conciencia de vuestras obras para que sirváis al Dios vivo. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo la muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna, porque donde hay testamento es necesario que intervenga la muerte del testador, porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido en tanto que el testador vive. ¿De dónde
ni aún el primer pacto fue instituido sin sangre. Gloria a Dios, aleluya. Gracias, Padre y Rey Señor Dios Todopoderoso, por su palabra que han sido leídas, esta y toda la cita bíblica que vamos a leer en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Entonces, mis hermanos, ¿qué dice aquí este versículo? Dice que esta es la sangre del nuevo pacto. Es decir, hubo un pacto que fue simbolismo de este pacto y habían rituales para el perdón de los pecados. Habían rituales para la sanidad. Había pecado para sacar espíritu inmundo y así sucesivamente. Pero cada una de esas cosas tenía un ritual, el cual era simbolismo de la venida de Cristo. O sea, todo lo que Dios hace, lo hace en un orden. Había el sacrificio de la propiciación por los pecados, de la expiación por los pecados, el servicio de el sacrificio de paz, el sacrificio del lavatorio de los sacerdotes, de la santificación de los sacerdotes, el pago de deuda y así sucesivamente. Bueno, pero ¿qué sucede? Que hoy en día lo hemos ligado todo. Y usted diría, bueno, pero ahora usted es judaizante. No, estoy hablando del Antiguo Testamento porque realmente para nosotros poder hablar con eficiencia muchas veces del primero, tenemos que hablar del segundo. ¿Por qué? Porque el primero fue una sombra o una copia por adelantado. Es decir, es como que se le hizo una copia al original y se envió. Era una tipificación y luego llega el original. Era un anuncio del original y de lo que iba a ser el original. Amén. Entonces, ¿qué sucede? Cuando una persona pecaba y iba al templo y llevaba palomitas y eso por el perdón de sus pecados, ¿qué se hacía con eso? Esos animalitos se derramaba su sangre, se sacrificaban en el templo y se hacía lo que es la expiación por los pecados, para la remisión de pecados. Entonces, usted vamos a ir hacia abajo y vamos a buscar aquí en Éxodo 29, que aquí es donde encontramos la primera expiación por los pecados. Gloria a Dios, por lo menos en la búsqueda de este estudio, de lo cual usted puede buscar más citas. Le vamos a dar unas 39 citas o le vamos a dejar el enlace ahí en la descripción para que usted vaya a esa página y usted busque las 39 citas y usted me va a buscar donde la sangre de Cristo menciona la utilidad de otra cosa que no sea el perdón de los pecados para salvación, porque para eso fue que Cristo murió y derramó su sangre en la cruz del Calvario. Mire, dice, hoy se usan muchísimas cosas y le vamos a mencionar algunas de las cosas en las que se usa que es indebido. Eso es paganismo. Amén. Entonces, dice, esto es lo que les hará para la consagración, para que sean mis sacerdotes. Toma un becerro de la vacada. Recuerden, nosotros somos real sacerdocio, de manera que somos sacerdotes, real sacerdocio, nación santa. Es decir, nosotros debemos ser purificados mediante el reglamento que Dios tiene para la purificación de los sacerdotes. Pero no estamos hablando de que nosotros somos del sacerdocio levítico antes de Cristo, sino el sacerdocio según el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario y la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Eso es lo que dice la Biblia. Gloria a Dios. Entonces, toma un becerro de la vacada y 2 carneros sin defecto, panes sin levadura y la torta sin levaduras, y aceite, y así sucesivamente. Mire, entonces estamos aquí. Esto es lo que hará. Bueno, se repitió bueno, vamos a saltar al versículo 14. Usted puede leerlo, el capítulo 29 de Éxodo,
versículo 1 en adelante enterito, y usted va a ver qué se hacía y para qué era. Entonces, pero la carne del becerro y su piel y el estiércol la quemarás a fuego fuera del campamento por este ritual que se hacía de sacar el animal sacrificado, se llevaba hacia afuera del campamento. ¿Por qué? Porque en ese animal reposaba el pecado en sentido simbólico sobre este animal, y el pecado debía ser sacado fuera del campamento. Entonces, por eso Cristo, después de que sufrió, de que fue latigado, de que se estaba desangrando, de que estaba muriendo, fue sacado y allí se terminó de ultimar. Gloria a Dios, fuera del campamento es por ofrenda por el pecado. Asimismo tomará uno de los carneros y a Aarón y a los hijos y pondrá y sus hijos y pondrá sobre la cabeza del carnero. Ese era otro sacrificio para la purificación del sacerdocio. Mencionamos uno primero, que era para el perdón de los pecados del pueblo. Este es para el sacerdocio. Dice, y matarás el carnero y con su sangre rociarás sobre el altar alrededor. Gloria a Dios, para que todo estuviera limpio. Gloria a Dios. Entonces, bendecido sea el Señor. Mira que dice Levítico. Y hizo traer el becerro de la expiación, y Aarón y sus hijos pusieron las manos sobre la cabeza del becerro de la expiación. Y lo degolló Moisés, y tomó la sangre y puso su dedo sobre los cuernos del altar. Es decir, todo el altar y todo eso tenía que ser purificado y santificado con la sangre de ese animal. Santificado el altar. ¿Cuál es el altar hoy en día? Nuestro templo, nuestro cuerpo, que es templo del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Entonces, hoy en día no se toma la sangre de animales, sino que en sentido espiritual, la sangre de Cristo es la que se usa para esto. Ahora bien, ¿qué era lo que se tomaba, lo que se purificaba con el aceite y la sangre del animal? Eran las cosas del templo, las cosas dedicadas literalmente a Dios. O sea, que como hoy no usamos sangre, sino en sentido espiritual, ¿para qué fue derramada la sangre? Para el perdón de nuestros pecados. ¿Para qué se ungía las cosas con aceite? Para dedicarlo a Dios. Es decir, usted tiene una casa, usted tiene un carro, no vaya a ungirlo con aceite, porque usted tiene que entregarlo a la iglesia, o usted lo presenta, usted va a que oren, usted hace hasta un culto, una vigilia o un retiro, como usted lo entienda y le sea posible. Si no, simplemente busca 2 o 3 líderes y vamos a orar, o especialmente a los pastores. Entonces, dice, y lo degolló y lo puso sobre, pero solo era sobre los cuernos alrededor del altar, y purificó el altar y echó la demás sangre a los pies del altar y lo santificó para reconciliar sobre él, oiga, sobre pecado, para reconciliar al pueblo. No di que para otra cosa, para el perdón, para reconciliar al pueblo. Entonces, mis hermanos, y estoy yendo de atrás para adelante en el bosquejo. Vamos a ver en Romanos 3:25. Dice, quien puso por propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. A eso fue que vino Cristo. Gloria a Dios. Vamos a darle hacia arriba para no venir, para no continuar así, de arriba para abajo. Gloria a Dios. Vamos a ver la cita de Corintios. Gloria a Dios. Corintios 10. Dice, Corintios 10:16. La copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo.
la sangre y el cuerpo, la sangre de Cristo fue derramada y el cuerpo de Cristo fue molido, fue expiado para el perdón de los pecados. Usted diría, hermano, pero ¿y entonces cómo hacemos tal o cual cosa? Mire, Éxodo 12 dice, tomará la sangre y la pondrás en los postes. Mire, estoy hablando de cuando el pueblo de Israel va a salir. Esta es la última plaga, la muerte de los primogénitos, de todos los primogénitos. Usted sabe que donde había, Dios le dijo, mire, ustedes van a comerse un corderito, van a hacer un sacrificio y se lo van a comer todo, y la pata y eso, y así, lo van a enterrar, lo van a quemar, gloria a Dios. Entonces, ¿qué sucede? Que se lo tenían que comer todo, y si no, unirse en dos familias, si era demasiado, y si así sucesivamente. Pero la sangre, dice que tenía que coger, dice, en los postes, el dintel, y lo pondrán en las casas que lo han de comer. Es decir, no era que usted iba ahí untando a cualquier sitio, no, no, no. Era solo en la casa donde lo iban a comer. Y dice, y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veréis la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiriere la tierra del Egipto. Y tomad un manojo de hisopo y mojadlo con la sangre, y estará en un lebrillo, es decir, en una vasija, y untad en el dintel y los postes con la sangre que estará en el lebrillo, y ninguno de vosotros salga de la puerta de su casa hasta la mañana, porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios cuando vea cuando vea la sangre en el dintel y los postes, pasará Jehová aquella puerta y no dejará entrar al herir vuestra casa, en vuestra casa para herir. Es decir, no dejará el espíritu que iba a andar matando a los primogénitos de aquellas casas, los que estuvieran, ¿verdad?, untados en el dintel con la sangre del sacrificio que se hizo y el sacrificio que se comió, esa familia en esa casa. Bueno, pues ahí no entraría el espíritu que iba a eliminar. Gloria a Dios. Entonces, mis hermanos, oiga, Cristo vino y venció el pecado, venció al mundo. Nosotros estamos guardados por la sangre de Cristo. El Evangelio es esa casa donde se ha hecho ese sacrificio. Estamos trayéndolo del simbolismo, sentido figurado, a una explicación espiritual. La sangre de Cristo fue derramada por el perdón de nuestros pecados. Ese es sentido literal. Y quien haya aceptado el sacrificio, ¿verdad?, está cubierto por la sangre de Cristo. Usted no puede salir del Evangelio, que es la casa. Usted no puede salir. Si usted sale, se sale de la cobertura, y entonces usted vuelve a pasar de vida a muerte, porque el espíritu de muerte, que en este sentido es el pecado, usted le da derecho a la muerte. Entonces usted está en peligro. Vea para qué sirve la sangre de Cristo. Es para usted aceptar el sacrificio de Cristo, humillarse ante Dios, aceptar que es pecador y tratar de no pecar más y hacer la voluntad de Dios todos los días de su vida. Y dice, gloria a Dios, dice, para alabanza de la gloria de su gracia, con lo cual nos hizo acepto en el amado, en quien tenemos redención por su sangre. Redención otra vez, el pago de nuestros pecados, el pago de nuestras vidas, ¿verdad? Porque nosotros en pecado perdimos el derecho. Entonces Él vino a rescatar lo que se había perdido, según las riquezas de su gracia. ¿Qué dice Romanos 3:25? Bueno, yo creo que ya lo leímos. Quien puso como propiciación por medio de la fe en su sangre en manifestar la justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar
en este tiempo su justicia a fin de que Él sea justo y Él que justifica al que es de la fe de Jesús. Gloria a Dios, Padre amado, maravilloso Señor, hermoso eres. Es decir, Él vino, derramó su sangre en la cruz del Calvario para el perdón de nuestro pecado, y el que esté cubierto con la sangre de Cristo, este será perdonado, este será limpio, y cuando Él venga y lo vea marcado con su sangre, sellado con su sangre, entonces este será salvo. Ahora bien, el que usted acepte la sangre de Cristo una vez y usted vuelva al mundo a hacer lo que hacía, esto no le garantiza la salvación. Ahora bien, ¿para qué no debe usarse la sangre de Cristo? Mis hermanos, miren, la sangre de Cristo hoy en día se usa para reprender demonios. Eso no es así. Dice, y recibiréis poder, en Hechos capítulo 1, si mal no recuerdo, versículo 8, y recibiréis poder cuando reciban la promesa del Espíritu Santo. Hermanos, mire, aquí se nos da poder para echar demonios fuera, porque para eso es el poder. Gloria a Dios, para declarar sanidad. Gloria a Dios. Dice Hechos 1:8. Mire, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo en Jerusalén y en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hermanos, la sangre de Cristo es para nosotros aceptar su sacrificio como propiciación a nuestro pecado, como pago por nuestro pecado. Y nosotros quedamos libres de esa deuda del pecado. Entonces, el poder de reprender no está. La sangre de Cristo no está para eso. No. Dice que recibiremos poder. Cuando Jesucristo resucitó, ya Él había derramado su sangre y resucitó, ¿verdad? Pero los discípulos no tenían el poder. Pero ya ellos eran salvos, porque ya Cristo había derramado su sangre en la cruz del Calvario y ellos habían aceptado ese sacrificio, por eso estaban ahí. Porque aceptaron el sacrificio y comprendieron que Jesucristo es la salvación, y ya ellos habían andado y eso. Pero todavía ellos no habían recibido poder. Todavía ellos habían tenido arras cuando andaban con Jesucristo, y Jesucristo los mandó primero unos 12, de 2 en 2, después mandó unos 70 y así sucesivamente. Pero eso eran arras. Entonces, luego era que iban a recibir el verdadero poder. Menciona en la Biblia que en una predicación de Pedro o de Pablo, Pablo todavía no había aceptado a Cristo, pero de Mateo, de Lucas, no, de Juan, de cualquiera de los discípulos, de que hicieron una predicación y se convirtieron, qué sé yo, tantas personas. Sin embargo, mire Pedro, después de que recibe el poder, se convierten miles. Personas son sanadas. Ya había una seguridad porque ya Pedro tenía el poder que había descendido de lo alto. Cristo fue el modelo perfecto, y lo es, de cómo debe ser el cristiano, y a la vez el pago por el precio de nuestras vidas, habiéndola perdido en el pecado. Entonces, Él vino a pagar, pero también vino a ser ejemplo y a enseñarnos. Y también vino a dejarnos el poder, porque Él dijo, no lo dejaré solo. Gloria a Dios, no estamos solos. El Espíritu Santo está con nosotros, está dentro de nosotros. Si lo aceptamos y andamos con una vida consagrada a Dios. Entonces, hermano, mire, déjese de estar reprendiendo demonios en nombre de la sangre de Cristo. Hermano, la Biblia dice, en mi nombre, todo lo que pidieres al Padre, en mi nombre, no dice en el nombre de la sangre, o en el nombre de los huesos, en el nombre de la carne, o en el nombre de los clavos, en el nombre de la cruz. Mire, eso es idolatría, hechicería. Es en el nombre de Jesús, dice Filipenses,
Filipenses 2, 7 en adelante. Mire que se humilló a sí mismo y Dios le exaltó y le dio un nombre. Y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Cuando usted habla a un espíritu inmundo, a un demonio, a un ángel caído, como usted lo puede entender, y usted le habla en el nombre de Jesús, si usted está apto delante de Dios y está lleno del poder de Dios, ese demonio, o lo que sea, se tiene que ir en el nombre de Jesús. La Biblia no me dice de que reprende en el nombre de la sangre, reprende en el nombre del aceite, reprende en el... No, hermano. Eso es superstición. La sangre es el pago. El derramamiento de la sangre de Cristo es el pago por el precio de nuestras vidas, para que seamos perdonados, limpios, purificados, hermanos. Así es que Dios le bendiga, mis hermanos, Dios le guarde. Escuché por ahí de que ungiendo con harina, gloria a Dios. Es superstición. A veces mucha gente viene por ahí con arrastre de brujería y cosas así. En una ocasión estaba el pastor, cuando me congregaba allá en La Romana, ahora estoy viviendo aquí en el puerto de Villa, San José del Puerto, y fuimos y ese pastor dijo que los demonios, no mi pastor, sino uno que nos acompañó a quemar un altar que nos entregaron, un altar de demonios, de que los demonios le tenían miedo a los guandules, que si le daban una pela con los guandules y que le echáramos sal al agua y al aceite, porque los demonios le tenían miedo a la sal. Oye, hermano, eso. esto es insólito. Los demonios no le tienen miedo ni a la sal, ni al azúcar, ni al aceite, ni a nada de eso. Los demonios le tienen miedo al poder de Dios. Le tienen miedo a Dios, temor, terror. Porque dice, no dice Santiago, si crees, pues bien hace. Si eres religioso, si tú crees, pues bien hace. Pues los demonios creen a Dios y tiemblan. Es decir, con el solo hecho de recordar a Dios, tiemblan. Sin embargo, hermanos míos, nosotros vivimos inventando un paquete de cosas. No, usted lo que tiene que estar lleno de Dios. Tenemos que estar santificado, purificado delante de Dios y lleno de su poder y tener una fe genuina en Dios. Si tuviera fe como un grano de mostaza, le diría a esa montaña que se quite de ahí. No dice, no, que en mi sangre tú vas a quitar esa montaña de ahí. No, eso no habla de sangre ni nada de eso. Es fe, habiendo sido ya purificado en el nombre poderoso de Jesucristo por el derramamiento de su sangre. Entonces, en el nombre de Jesús, todo lo que dijéremos, si tenemos la fe suficiente, y también, obviamente, si es conforme a la voluntad de Dios, entonces nosotros se cumplirá lo que pidiéramos. Dice, todo lo que pidiera al Padre en el nombre de Jesús, yo se lo concederé. Si usted le dice, demonio, sal fuera en el nombre poderoso de Jesucristo. Padre Dios, te pido que eche fuera en el nombre poderoso de Jesucristo este demonio fuera. Ese demonio tendrá que irse de ahí, pero usted tiene que estar purificado, santificado y consagrado a Dios y tener la fe suficiente de que eso va a acontecer así. No ande por ahí de que declarando en el nombre de la sangre. Amén. Así que mis hermanos, ahora sí, Dios le bendiga y le guarde y hasta la próxima. Gloria a Dios. Vamos